Gloria a Jesús. Gracias a Dios por este nuevo día, por este hermoso privilegio de estar aún aquí. Gracias a Dios participando de las misericordias de Dios, de poder contemplar las bellezas y las maravillas que Él ha creado. Aún las podemos disfrutar. Podemos disfrutar el aire, el sol, los árboles. Bueno, el sol un poquito porque aún siguen incendios en la California. Pero sé que Dios tiene el control y se va a terminar eso de los incendios. Pero bueno, gracias a Dios y deseamos que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de vosotros. Y quiero compartir esta poesía que ya la he compartido en otras ocasiones, se titula Vida, pero que a mí en lo particular me pone a pensar. Y porque medito en las personas que andan en la calle sin hogares ahorita con todo esto que hay, los incendios, la pandemia. El mundo es un caos, ahorita está así revuelto, pero la misericordia de Dios permanece y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nos sostiene y nos anima y nos enseña y nos dice nuestro Señor: aquí yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios, y Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo lo creo, yo lo sé y usted también lo sabe, que Él es grande y poderoso y nada se le puede comparar. Gloria a Jesús. Bueno, pues esta poesía que se titula Vida, la quiero compartir. Esta poesía la escribí hace algunos años y espero que sea de bendición para sus vidas y pues que sigamos pensando y meditando cada día en la misericordia de Dios, en sus bondades, porque el despertar cada día ya es la bondad de Dios, estar aquí. Gloria a Jesús. Bueno, y dice así: la vida. La vida es un eterno presente y lo que pasó se olvida. Deberíamos ser más conscientes. El futuro nunca llega, porque si llega ya no es futuro. Eso me lo dijo un colega, un poco filósofo, de corazón medio puro. Me gusta pensar en las cosas, aunque muchos se hayan dicho, pues siempre quedan rocosas para quebrar, si es que fuere capricho. Vida, vida, ¿dónde estás? ¿Qué misterio nos escondes? ¿Quién las respuestas dará? Dime si a esto respondes. Camina y camina el tiempo, mas ¿quién dice que camina? Si la vida no es un pasatiempo, ¿quién es el que a esto domina? Oh, misterios insondables, que no se hallan las respuestas, sencillas, mas ininteligibles. ¿Por qué duermes y despiertas? ¿Qué anida en el corazón? Cosas buenas y cosas malas, que no entiende la razón y mejor despliega sus alas y se va. Se va como el viento, no puede indagar en lo oculto, ni pretende jugar con el tiempo, que no se vea como un hurto. La sabiduría y la cordura son impartidas por Dios. Acerquémonos a Él con mesura, que el tiempo corre veloz. Gloria a Jesús, que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán
Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos. Gracias a Dios por usted. Nuevamente, gracias a Dios estamos aquí en este día especial que el Señor ha hecho. Gracias a Dios por su atención, por su apoyo a este ministerio, a estos estudios. Agradezco a Dios por esta nueva oportunidad. Quiero orar en esta hora, ¿me permite? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Gracias te damos, Señor. Gracias, muchas gracias, porque nos concedes hoy estar en este lugar y aquí, Señor, con una nueva alegría, con un nuevo tema para hablar, Señor, de tu palabra. Y dándote gracias por mis amigos y mis hermanos que están ahí en su hogar o en su lugar donde estén. Agradezco, Señor, a ti por ellos. Bendícelos, te ruego, Señor. Ilumina nuestras mentes en este día. Necesitamos tu luz. Amén. ¿Qué es la luz? Una buena pregunta. Alguna información nos dice que es la forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y se propaga mediante partículas llamadas fotones. La luz impresiona la retina del ojo. Y sabe, hay una diversidad muy extensa de luces, de todos tamaños, formas y colores. Las hay para todos los usos. Hoy, queridos hermanos, vamos a hablar acerca de la iluminación, de la luz. Nuestro estudio se titula Yo soy la luz del mundo. La semana anterior presentamos un video en donde estábamos exponiendo nuestro cambio de Estudios Bíblicos Familia del Valle Ceniceros a Ilumina, para hacerlo más corto y más práctico. Así que agradecemos su apoyo, hemos visto la respuesta y gracias a Dios por ustedes. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de la luz. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Así que vamos a hablar de esto. ¿Qué es la menora? Bueno, vamos a mostrarles una imagen que muestra la menora, que es un artefacto que ya lo va a usted estar viendo. La menora, o la menorá, mejor dicho, es el candelabro o lámpara de aceite de 7 brazos
propia de la cultura hebrea, descrita en la Biblia y más específicamente en el libro de Éxodo. Se trata de uno de los objetos rituales más importantes del judaísmo. Se le considera también uno de los símbolos más antiguos, ya que remonta a la época inmediatamente posterior a la salida de Victoria, cuando las 12 tribus al mando de Moisés acamparon al pie del monte Sinaí para recibir la ley. Junto con el tabernáculo y con el arca de la alianza, la primera menorá fue diseñada por Dios y ejecutada por el hábil artesano judío Bezalel. Las lámparas de la menorá estaban colocadas al final de cada brazo, como ya usted lo está mirando. Eran encendidas diariamente gracias al empleo de aceite de oliva consagrado que se usaba desde la tarde hasta la mañana. El historiador judío romano Flavio Josefo, que detectaba ecos paganos en la menorá, escribió además que tras sus 7 lámparas permanecían encendidas incluso durante el día, pero según el Talmud o la instrucción, eso solo se aplicaba a la lámpara central de la menorá, que recibía exactamente la misma cantidad de aceite que las demás. Y aunque todas las demás lámparas terminaban por extinguirse, la central permanecía siempre encendida, a pesar de haber sido la primera en haber sido encendida. Tal milagro, según el Talmud, era interpretado como algo muy especial, como un signo de que la presencia divina permanecía junto a Israel. Dada su ubicación, a la mencionada lámpara se la conocía como lámpara occidental e incluso se le llamaba lámpara de Dios. Las 7 lámparas aluden a las 7 ramas del conocimiento humanas, representadas por los brazos del candelabro, inclinados ligeramente hacia adentro y guiados simbólicamente por Dios, representado por la lámpara central. Nadia Julien afirma que el candelabro de los 7 brazos es el símbolo de la palabra de Dios, su luz aquella de la santa iluminación, es decir, del espíritu de la verdad. A ello se ajusta también una teoría fundada en una profecía de Isaías y que interpreta la menorá en términos puramente espirituales. Según ella, los brazos del candelabro representan, número 1, el Espíritu de Dios, brazo que se encuentra en el centro. El 2 y el 3, espíritu de sabiduría y de inteligencia, brazos a cada lado del central. El 4 y el 5, espíritu de consejo y de poder, los que se ubican respectivamente en el centro de cada lado. Y 6 y 7, el espíritu de conocimiento y de temor a Dios, los que se hallan a cada extremo del candelabro. Ello tiene su base en los términos acerca del candelabro de 7 brazos expresados por el ya mencionado profeta hebreo. Y dice: y sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Isaías capítulo 11, versículo 2. Juan nos dice en el capítulo 10, versículo 22 al 23, que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. En efecto, la fiesta de la dedicación se celebraba en invierno, casi 2 meses después de la fiesta de los tabernáculos, y es también conocida como la fiesta de las luces o Hanukkah, que significa dedicación. Quizá ya haya escuchado usted el nombre de Hanukkah o la festividad de Hanukkah. Pues bien, existe una tradición judía según la cual, al terminar la guerra de los macabeos contra los griegos, al regresar a la ciudad de Jerusalén para restaurar el servicio del templo, vieron cómo había sido profanado por los sacrificios paganos y deciden purificarlo antes.
Por entonces, queridos hermanos, advierten que solo tienen aceite para mantener encendida la menorá por un día. Dios había indicado que la menorá del templo debía estar encendida en todo momento. Sin embargo, tras purificar el templo, encendieron la menorá con el poco aceite que encontraron y al parecer se mantuvo encendida por otros 8 días, que fue lo que tardaron en conseguir el nuevo aceite. Como decíamos, estaba Jesús caminando por el pórtico de Salomón, cuando lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, según Juan 10:24. Resulta muy fácil relacionar estas preguntas con la fiesta y la revuelta macabea. Es como si le preguntasen: ¿eres tú el Mesías que nos liberará de la dominación romana como Judas Macabeo lo hizo de la dominación griega? Bueno, la respuesta de Jesús, en especial la afirmación: yo y el Padre uno somos. El Padre está en mí y yo en el Padre. Esa respuesta les desconcertó tanto que decidieron apedrearlo, pero él se escapó de sus manos. El versículo 40 dice: y fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, según Juan 10:40. Se trata de una liberación redentora no política militar. En ese sentido podemos recordar aquí cómo Jesús afirma: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:22. Y que del mismo modo, hermanos, que la menorá del Hanukkah es tradicionalmente iluminada por una vela especial llamada el shamash, que en hebreo significa siervo. Asimismo, Jesús define su misión y mesianismo con las palabras: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que menciona la palabra del Señor. La purificación y dedicación del templo llevada a cabo por parte de los macabeos nos habla también de la purificación del templo de nuestro cuerpo y del Espíritu Santo que mora en nosotros, según 1 Corintios 3:16. Vamos a hablar de la iluminación. La iluminación va ligada históricamente al problema gnoseológico y más en particular a la cuestión de cómo se puede dar un conocimiento cierto de la realidad. En ese contexto, hermanos, la iluminación es la teoría que liga el conocimiento a una intervención de la luz divina sobre el entendimiento humano para conferirle aquella capacidad cognoscitiva que de lo contrario no tendría por sí sola. El origen de esta teoría se remonta a la filosofía de Platón y su visión del mundo. La verdad de las cosas reside en las ideas ejemplares presentes en el hiperuránio, es decir, esto que está más allá de los cielos, de las que tuvieron origen y de las que son espejo las realidades visibles. Pues bien, conocer significa poder captar intelectivamente este mundo ejemplar, el único verdadero por ser inmutable y eterno, superando así la mutabilidad de las cosas. Segunda Corintios dice, capítulo 4, versículo 3, pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Y sin embargo, le diré algo, fue la luz que no reconocieron. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni me conocéis a mí, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendía, porque aún no había llegado su hora. El escenario de esta discusión, queridos hermanos, con las autoridades judías, fue el lugar en que se hacían las ofrendas del templo, que estaba en el atrio de las mujeres. En el lugar de las ofrendas siempre habría un constante fluir de gente entrando y saliendo. Sería el lugar ideal para conseguir una audiencia de gente piadosa para impartir enseñanza. En este pasaje Jesús se presenta diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Es probable que el trasfondo de esta escena hiciera sus palabras aún más actuales e impactantes. La fiesta en la que Juan coloca estas palabras de Jesús era la de los tabernáculos, según Juan 7:2. Ya hemos visto en Juan 7:37 que sus ceremonias ofrecían un perfecto escenario a la invitación de Jesús a los que tuvieran sed espiritual. Pero había otra ceremonia conectada con esta fiesta. El primer día, por la tarde, había la ceremonia que se llamaba la iluminación del templo. Tenía lugar en el atrio de las mujeres, que estaba rodeado de unas galeras anchas, aptas para albergar gran número de espectadores. En el centro se colocaban 4 candelabros inmensos. Cuando caía la tarde, los encendían y se decía que lanzaban tal resplandor que iluminaban los patios de toda Jerusalén. Desde entonces hasta el canto del gallo, la mañana siguiente, las más grandes y más sabias personas y más santos de Israel danzaban delante del Señor y cantaban salmos de gozo y de alabanza mientras la multitud los miraba. Jesús está diciendo, ¿habéis visto que el resplandor de la iluminación del templo rasga las tinieblas de la noche? Yo soy la luz del mundo, y para todos los que me sigan, habrá luz, no solo una noche maravillosa, sino a lo largo de todo el camino de la vida. La luz del templo, queridos hermanos, es muy brillante, dice el Señor Jesús, pero al final parpadea y muere. Y el Señor Jesús sigue diciendo, yo soy la luz que dura para siempre. ¿Cómo le parece? Y sin embargo, fue la luz que no reconocieron. Jesús dijo, el que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me siga no andará en tinieblas. Usted está siguiendo a Jesús, no puede andar en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. La luz de la vida, queridos hermanos, significa 2 cosas, ahora mismo se lo digo. En griego puede querer decir la luz que irradia la fuente de la vida o la luz que da la vida. En este pasaje quiere decir las 2 cosas. Jesús es la misma luz de Dios que ha venido al mundo y es también la luz que da la vida al mundo. Como no puede florecer una planta que no vea la luz del sol, tampoco pueden florecer nuestras vidas con la gracia y la belleza que deben desplegar
hasta que las irradia la luz de la presencia de Jesús. En este pasaje Jesús habla de seguirle a Él. Él es la luz. Él es la luz. Es una expresión que usamos a menudo y animamos a otros a seguir a Jesús. ¿Qué queremos decir con esto? La palabra griega para seguir es akoluthín, y sus significados se combinan para lanzar un raudal de luz sobre lo que quiere decir seguir a Jesús. Akoluthín tiene 5 sentidos diferentes pero íntimamente relacionados. Número 1. Se usa a menudo del soldado que sigue a su capitán. En las largas marchas a las batallas o en las campañas en tierras extrañas, el soldado sigue a su capitán a donde le dirija. El cristiano es un soldado cuyo general es Jesús. Número 2. Se usa a menudo de un esclavo que acompaña a su amo. Donde quiera que vaya el amo, el esclavo está a su servicio, siempre dispuesto a salir al paso de cualquier necesidad, a cumplir cualquier tarea que se le encomiende. Está totalmente a disposición de su amo. El cristiano es un esclavo cuya felicidad consiste en estar siempre al servicio de Cristo. Número 3. Se usa a menudo de aceptar el parecer de un sabio consejero. Cuando estamos indecisos, acudimos a un experto en la materia y si somos sensatos, seguiremos el consejo que nos da. El cristiano encamina su vida y su conducta de acuerdo con el consejo de Cristo. Número 4. Se usa a menudo de prestar obediencia a las leyes del municipio del estado. Si hemos de ser miembros útiles de una sociedad o ciudadanos de un estado, tendremos que estar de acuerdo con cumplir las leyes. El cristiano, como ciudadano del reino de Dios, del reino del cielo, acepta la ley del reino y de Cristo como la que gobierna su vida. Akoluthín. Número 5. Se usa a menudo de seguir el razonamiento de un maestro, el argumento de una obra literaria o del que dice alguien, de lo que alguien está diciendo. Dice que a veces preguntamos a los que nos están escuchando, ¿me sigues? El cristiano atiende a las enseñanzas de Jesús y las escucha con atención para no perderse nada. Asimismo, usted lo está haciendo ahora. Usted está poniendo atención para ver qué puede obtener de este siervo. Y bueno, tratamos siempre de hacer lo mejor, de hacer investigaciones concienzudas para que usted se lleve, aunque sea una porción pequeña, a su vida. Así que recibe el mensaje en su mente, lo entiende y recibe sus palabras en la memoria, las guarda, las conserva en el corazón y las vive. Así que aquí estamos, como seguidores de Cristo. Nos entregamos en cuerpo, alma y espíritu a la obediencia del Maestro y para entrar en su seguimiento. Y esto, queridos hermanos, es empezar a caminar en la luz. Cuando caminamos solos, somos un desastre. Estamos expuestos a andar a tientas y a tropezar, porque muchos de los problemas de la vida están por encima de nuestra capacidad. Algunas cosas no vamos a lograr resolver. Hemos de saber esto nosotros. Cuando caminamos solos, corremos el peligro de seguir una senda equivocada porque no tenemos un mapa infalible de la vida. No sabemos cómo seguirlo. A veces pensamos que sí sabemos. Necesitamos la sabiduría que viene de Dios para recorrer el camino terrenal. El que tiene un buen guía, tal usted y yo, y un mapa exacto, es el que puede llegar a salvo al final de su viaje. Jesucristo es ese guía y es el único que posee el mapa de la vida. Queridos, seguir es andar en la luz, a salvo a lo largo de la vida y seguros de entrar después en la gloria. ¿Puede usted creer que ellos no reconocieron esta luz? Cuando Jesús se presentó como la luz del mundo, los escribas y fariseos reaccionaron con hostilidad. Aquel título les sonaría aún más sorprendente a ellos que a nosotros. A ellos les parecería, y lo era en realidad, que Jesús se presentaba como el Mesías, más aún como el que iba a hacer lo que solo Dios podía hacer. La palabra luz estaba especialmente asociada con Dios en el pensamiento y el lenguaje bíblico.
Por ejemplo, en el Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Isaías 60:19 también nos dice en un fragmento: el Señor te será por luz perpetua. Mire, los rabinos afirmaban que uno de los nombres del esperado Mesías era luz. Cuando Jesús se presentó como luz del mundo, estaba diciendo de sí mismo lo más elevado que se podía decir. El argumento de este pasaje es complicado y difícil, pero sigue 3 líneas principales. La primera, los judíos insistieron en que una afirmación como la que había hecho Jesús no se podía aceptar como válida porque carecía de los testigos necesarios. Estaba respaldada, según su punto de vista, exclusivamente por su propia palabra, y según la ley judía, cualquier afirmación tenía que apoyarse en el testimonio de 2 o 3 testigos, por lo menos, para ser conforme a ley. Porque así dice en Deuteronomio 17:6, dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera, según Números 35:30. La respuesta de Jesús era doble. Primero, contestó que su propio testimonio era suficiente. Era tan consciente de su autoridad que no le hacía falta otro testigo. Esto era lo que él pensaba. Y no era, por cierto, un orgullo ni una autosuficiencia, sino simplemente el ejemplo supremo de la clase de cosa que sucede todos los días. Por ejemplo, un gran cirujano confía en su propio diagnóstico y no necesita a nadie que se lo confirme. Su testimonio es su propia carrera. Otro ejemplo, un gran abogado o juez está seguro de su propia interpretación y aplicación de la ley. No es que estén orgullosos ellos de sus conocimientos, sino simplemente que saben lo que saben. Jesús estaba tan seguro de su identificación con Dios que no necesitaba de ninguna autoridad que la respaldara. Segundo, Jesús dijo que de hecho sí tenía un segundo testigo, y este segundo testigo era Dios. ¿Cómo da Dios testimonio de la suprema autoridad de Jesús? Bueno, el testimonio de Dios está en las palabras de Jesús. Nadie podría hablar con tal sabiduría a menos que Dios le hubiese dado conocimiento. Conocimiento es luz. El testimonio de Dios está en las obras de Jesús. Nadie podría hacer tales cosas a menos que Dios estuviera obrando en él. Lo que Cristo hace es luminosidad para el mundo. El testimonio de Dios es el efecto que Jesús causa en las personas. Obra cambios en ellas, que es indudable que están más allá de las posibilidades humanas. El mismo hecho de que Jesús puede hacer que las personas malas se vuelvan buenas es la prueba de un poder que no es simplemente humano, sino divino. Luz para el alma. El testimonio de Dios está en la reacción de la gente a Jesús, siempre y donde quiera que Jesús sea presentado plenamente, siempre y donde quiera que sea predicado la cruz en toda su grandeza y esplendor, habrá una respuesta inmediata y arrolladora en los corazones. Así que esa respuesta es el Espíritu Santo de Dios obrando y testificando en los corazones de las personas. Es Dios en nuestros corazones quien nos permite verle en Jesús. Él es la luz. Jesús contestó así a las objeciones de los escribas y fariseos de que sus palabras no se podían aceptar por falta de testimonio. Pues bien, ya les había dicho lo suficiente. De hecho, estas palabras tenían el respaldo de un doble testimonio: su propia conciencia de autoridad y la de Dios. Jesús confirma su derecho a juzgar. Su venida al mundo no fue primeramente para juzgar, sino por amor. Al mismo tiempo, la reacción de cada persona a Jesús es en sí su juicio. Si no ven nada extraordinario en él, se condena a sí misma. Aquí traza Jesús un contraste entre dos clases de juicio. Hay un juicio que se basa en el conocimiento humano o niveles humanos y que nunca ve más allá de las apariencias. Ese era el de los escribas y fariseos. Y en último análisis, así son los juicios humanos, porque no podemos ver debajo de la superficie de las cosas.
Hay un juicio que se basa en el conocimiento total de los hechos y las circunstancias, y ese pertenece solo a Dios. Jesús afirmaba que los juicios que él hacía no eran meramente humanos, sino divinos, porque él era uno con Dios. Ahí radicaba tanto un consuelo como una advertencia. Solo Jesús conoce todos los hechos. Eso le hace más misericordioso que nadie, pero también le permite ver los pecados que están ocultos a los ojos humanos. El juicio de Jesús, queridos, es perfecto porque lo hace con un conocimiento que solo Dios tiene. Por último, Jesús les dijo abiertamente a los escribas y fariseos que no tenían verdadero conocimiento de Dios, estaban a oscuras. El hecho de que no reconocieran lo que era y quién era Él era la prueba de que no conocían a Dios. Tinieblas eran sus vidas. La tragedia era que toda la historia de Israel había sido diseñada para que los judíos reconocieran al Hijo de Dios cuando llegara, cuando viniera. Pero los escribas y fariseos estaban tan enredados en sus propios asuntos, tan involucrados en sus proyectos, tan seguros de que su concepción de la religión era la única correcta, que se habían vuelto ciegos para Dios. Queridos hermanos y amigos, esperamos de todo corazón que su vida no esté en oscuridad, que pueda ser iluminada por la luz de Jesús. Necesitamos entender que no podemos andar en la oscuridad, en las tinieblas. Cada vez que usted y yo lo hemos intentado, hemos tropezado, mínimo, o hemos caído estrepitosamente. Nadie desea caminar en la oscuridad, no es deseo de nadie hacerlo. Cuando alguien se ha planteado un reto así, lo que ha conseguido es algún accidente, porque no mira por dónde camina. Pero cuando tenemos la luz de Jesús, sabemos qué hacer en la vida, sabemos qué decisiones tomar. Él es la luz del mundo, Él es la luz que irradia a todo ser humano. Qué bueno que llegó hasta aquí, qué bueno que hoy nos acompañó. Yo le agradezco su apoyo a este ministerio Ilumina. Así es que propiamente el día de hoy quisimos tratar ese tema por causa del cambio de nuestra nomenclatura como estudios bíblicos. Gracias, Dios le bendiga, Dios le pague, amigo, amiga. Qué bueno que hoy nos acompañó, qué bueno que está viendo estos estudios, y si usted acude a nuestro perfil, a nuestro sitio, puede encontrar algún material de apoyo y de ayuda para usted. Familia, les saludo, les amo, les quiero, amigos, les aprecio entrañablemente. Así es que donde quiera que estén, reciban bendición de parte de Dios y sean bendecidos con una continuidad bastante buena. El Señor les siga bendiciendo. Tengan un excelente día.